14 de abril del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Estamos con este jueves ya que parece viernes, con sabor a viernes. Así es, hola Verónica, televidentes, gracias por acompañarnos. Sí, se acaba esta corta semana, en 4 días empieza formalmente el feriado de Semana Santa. Les tenemos información de este y otros temas de interés de esta jornada de jueves. Vamos a seguir entonces, amigos televidentes, a los titulares de la jornada. Bienvenidos. Asesinan a Miguel Ángel Nazareno alias Don Nasa. Según el informe de la policía, habría sido maniatado y posteriormente apuñalado. Ocurrió a las afueras de Amaguaña, en el Valle de los Chillos, oriente de Quito. El Ministerio de Agricultura advierte a los exportadores por el no pago de la caja de banano. Se pedirá información al Banco Central, SRI y aduanas a fin de contrastar depósitos y facturas pagadas a los productores. Inicia el feriado de Semana Santa. Se espera un desplazamiento de más de 1 millón de personas en balnearios y ciudades turísticas. En deportes, muere el exfutbolista colombiano Freddy Rincón luego de una agonía de 3 días tras sufrir un accidente automovilístico. Y en lo internacional, temporal invernal pasa factura a Sudáfrica. Inundaciones en la zona costera han dejado centenares de muertos y varios daños materiales. Atención amigos, la mañana de este jueves 14 de abril se encontró sin vida Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Equipos de la DINASET se encuentran desplegados aplicando técnicas de levantamiento de indicios y evidencias. Personal de inteligencia militar será llamado a rendir versión. El cuerpo de Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa, fue encontrado sin vida en el sur de Quito. El fundador de Big Money tenía la tarde de este jueves 14 de abril la audiencia preparatoria de juicio por presunta captación ilegal de dinero. El cadáver fue hallado en la parroquia de Amaguaña, en la vía al Paso Ochoa. El parte policial detallaba que se lo encontró con el torso descubierto y maniatado por una cuerda. Fue descubierto a las 6:30 de la mañana por un morador de la zona, quien alertó al ECU 911. Según reportes preliminares, personas sin identificar lo torturaron e hirieron con arma blanca. La Policía Nacional confirmó a través de su cuenta de Twitter la muerte de Nazareno. Se realizan las investigaciones para determinar las causas del hecho, informó la institución, y además aseguró que están predispuestos a colaborar con las investigaciones que se desplieguen. Desde el Ministerio del Interior, su titular Patricio Carrillo hizo hincapié en su cuenta de Twitter en que su decisión será que la Policía Nacional investigue con transparencia. Don Nasa saltó a la luz en 2021 cuando en la opinión pública se conoció que manejaba una empresa no autorizada de inversiones. A sus usuarios les ofrecía la devolución de lo ingresado con un 90% de interés y en un máximo de 1 semana. Además, el Ministerio de Defensa lo investigaba por sus visitas con fajos de dinero a instalaciones militares. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en horas de la tarde, la Policía Nacional ha dado detalles de la muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, cuyo cuerpo fue encontrado esta mañana en el suroriente de Quito, cerca de la parroquia Amaguaña. En rueda de prensa, la Policía Nacional confirmó que el cuerpo hallado la mañana de este viernes en el sur de Quito corresponde a Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa. Bueno, en este momento se está realizando un examen médico forense. Medicina legal determinará las causas y los elementos probatorios de laceraciones o heridas que tenga el cuerpo, y esto determinará el momento de su muerte. Unidades de la policía investigan el hecho para conocer las causas de la muerte. Para ello, el personal uniformado que indague el caso deberá rendir su versión en fiscalía. Que todo el personal de los ejes investigativo y de inteligencia que estaban realizando las labores para poder localizar al mencionado ciudadano, voluntariamente se presenten en la Fiscalía General del Estado para que rinda su versión
La policía resguardará la zona 5, en especial la ciudad de Quevedo, desde donde funcionaba Big Money, la red de captación ilegal de dinero. Además, se brindará seguridad a los familiares de Miguel Ángel Nazareno. Se ha ordenado que a la familia del fallecido se le dé la protección necesaria para precautelar la integridad de cada uno de sus miembros. En este caso se confirmó que al momento no existen personas detenidas. Edison Saavedra, Noticias 7. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que a pesar de que se presentaron 80 elementos de convicción entre pericias y documentos en la audiencia de evaluación preparatoria de juicio, la tarde de este 14 de abril el juez Carlos Bowen sobreseyó a Don Nasa, su esposa Dayana S., quienes estaban procesados por el delito de captación ilegal de dinero. Se ordenó que se levanten todas las medidas cautelares dictadas en su contra. Y el ministro de la Defensa, Luis Hernández, confirmó que el radar de Montecristi será reparado en Latacunga, en la base de la Fuerza Aérea, luego de que la Fiscalía autorizara su traslado desde Manabí. Además, aseguró que hay varios oficiales y técnicos aeronáuticos de la FAE investigados por negligencia y que la aseguradora sí cubrirá los daños de la explosión. Finalmente dijo que la capacidad operativa del control del espacio aéreo está intacto y que se vigila la entrada de naves con otros radares a lo largo del perfil costero. En otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por inconstitucionalidad. La misma incluía la equiparación salarial de los docentes. Mientras tanto, el magisterio anuncia movilizaciones. Fue en una rueda de prensa que la Unión Nacional de Educadores lo anunció. Una movilización en cada provincia del país este 28 de abril. Esto después de que se reunieran con el presidente Guillermo Lasso y discreparan con la propuesta de crear mesas técnicas para evaluar el incremento salarial a docentes. Aseguran que el fallo de la Corte Constitucional se debe acatar sin evaluación. El veto presidencial en donde se dice que no hay recursos no cumple con el pedido que hace la Corte Constitucional. El primer mandatario explica sus razones. En el gobierno anterior se aprobó una ley que no contaba con los requisitos, los informes necesarios del Ministerio de Economía y Finanzas que le den sustento a un incremento salarial. Además de las mesas técnicas que se conformarán, en la cita se dieron más anuncios. En un acto de justicia con aquellos maestros que han trabajado en los colegios fiscomisionales y que no recibieron el bono de pandemia, en este instante voy a firmar el decreto ejecutivo ordenando que aquellos maestros reciban el bono de pandemia que será pagado en el mes de mayo. Además, a los 2.102 maestros que han ascendido el escalafón, he dado la orden de que se pague el incremento salarial por recategorización. Al cierre de esta edición se conoció que el presidente Guillermo Lasso vetó totalmente el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI por inconstitucionalidad. La iniciativa incluía la equiparación salarial de los maestros. Andrea Orbe, Noticias 7. En otros temas, el Banco Central certificará al Ministerio de Agricultura el registro de pago de los exportadores a los productores de banano a fin de determinar la diferencia entre lo que dice la planilla y lo que se deposita en sus cuentas. De esta forma se auditará a quienes incumplen con el pago de la caja de banano. Productores bananeros de varios gremios en el país siguen reclamando por el no pago de la caja del banano. Ahora, en una rueda de prensa conjunta, han dicho que esperan soluciones concretas del gobierno y no más palabras. En este momento hay alrededor de 50.000 plazas de empleo que ya se han perdido de trabajadores que diariamente lo hacen en el sector agropecuario, en el sector bananero particularmente. Paguen el precio oficial o se van presos. Eso es lo que necesitamos. Exportador que no pague el precio oficial, se le quite la licencia de exportación o se vaya preso. Un precio de $6.25 que se lo calculó con el precio de fertilizante de urea del $18 el quintal. Ahora en la actualidad se han duplicado y triplicado
los fertilizantes, fungicidas. Ante esto, el Ministerio de Agricultura y su titular Pedro Álava han comunicado las acciones directamente al Banco Central y por supuesto también a las intendencias a fin de dar cumplimiento con el precio oficial de la caja de banano. En un comunicado han dicho lo siguiente: a través del Ministerio de Gobierno se ha solicitado disponer la realización de operativos de control conjuntamente con técnicos del MAGAB y dar cumplimiento a la ley para estimular y controlar la producción, comercialización del banano plátano barraganete. Asimismo, se ha solicitado al Banco Central remita información pertinente a las transacciones realizadas en el sistema de pagos interbancarios desde las cuentas corrientes y ahorros de los exportadores hacia las cuentas de los productores o comercializadores del ejercicio fiscal 2022 a fin de verificar los montos pagados. Además, pidió al Servicio Nacional de Aduanas proporcionar la información correspondiente de embarques de fruta y exportación. Byron Galarza, Noticias 7. Cuando regresemos, amigos televidentes, les vamos a contar la logística que se tiene preparada para las procesiones del Cristo del Consuelo y de Jesús del Gran Poder en la Semana Mayor. Ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Recuerda, Pública FM. Y las autoridades han dispuesto un plan logístico para la procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil mañana viernes. La procesión del Cristo del Consuelo se extenderá en 2,5 kilómetros. El recorrido será a lo largo de 27 cuadras durante las 4 horas que se prevé dure la procesión. Iniciará en el santuario Lizardo García y calle A, continuando por dicha calle hasta cruzar el puente de la A. Gira a la izquierda por la calle Balsas hasta la calle Buena Fe, conocida como La Che. Avanza hasta el complejo del Cisne 2, culminando en la plaza con el monumento de la fe del Cristo del Consuelo. La Policía Nacional ejercerá un contundente control donde desplegará a cientos efectivos. 8 oficiales superiores, 20 oficiales subalternos, 685 señores clases y policías, dando un total de 713 servidores policiales, entendiéndose que son 2 años que no se ha llevado a efecto esta procesión del Cristo del Consuelo y se presume, de acuerdo a la apreciación de inteligencia de Policía Nacional, que tendremos una participación de 500,000 personas en este evento de fe. Así también a los agentes de tránsito se sumarán 200 bomberos y 104 agentes metropolitanos. El consorcio Urbaceo por primera vez desplegará un contingente de colaboradores para mantener el aseo de la ciudad durante y después de la romería. Se desplegarán aproximadamente a 150 colaboradores. Pero adicional también vamos a estar con el apoyo de los tanqueros, también vamos a estar con las barredoras mecánicas para de esta manera garantizar que el sitio se mantenga limpio y ordenado. No solo vamos a trabajar en las calles principales, sino también en las transversales. Las autoridades también anunciaron que el Hospital Bicentenario se activará para atender cualquier emergencia. Les contamos, amigos, que el Papa Francisco se postró ante los presos para lavar y besar sus pies. Esta es una tradición de Jueves Santo que conmemora la última cena, cuando recordamos nosotros que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Durante 2 años no se pudo realizar este acto por la pandemia. El Papa Francisco ha lavado y besado los pies de los presos de una prisión italiana. Este acto, celebrado en Jueves Santo, conmemora la última cena. El Papa lava los pies como Jesús hizo con sus discípulos. Hace 2 años que la tradición se había suspendido por culpa de la pandemia. Esta es la 6ª prisión que el Papa visita en Jueves Santo en la última década. Y la provincia de Loja, al sur del país, abre sus puertas a los visitantes en este feriado. Hay diversas actividades programadas, tanto en lo gastronómico como cultural.
La ciudad de la cultura, el arte y la música da la bienvenida a los turistas. Parques y plazas son parte de los atractivos que se complementan con la exquisita gastronomía. Diana Rojas, directora de turismo, explica por qué venir a Loja en este feriado. Loja está preparada y lista para recibir a ciudadanos, a visitantes, a turistas también del resto del país en un sinnúmero de eventos culturales, musicales, también religiosos. Hoy iniciamos con el Festival de la Fanesca. Si usted es amante de la aventura, en Gonzanamá lo esperan las pailas rotas, piscinas naturales en donde podrá refrescarse en sus aguas. Que aquí, aparte de un gran clima que hay, estos lindos espectáculos, estas pailas rotas, la gente es buena, hay como comer con tranquilidad, una linda gastronomía, así que los invitamos. Loja también tiene turismo arqueológico. En Paltas, tierra de dinosaurios, podrá conocer la historia de nuestros antepasados escrita en piedra. Laboratorio astronómico y astrológico que pensamos de que se trataba de la cultura palta. Chuquiribamba, Patrimonio Cultural del Ecuador, prepara las escaramuzas. Sin duda, el sur del país es la opción ideal en Semana Santa. Clima privilegiado, paisajes naturales, gastronomía y aventura en un solo lugar. Y uno de los temas recurrentes, sobre todo en los pequeños, Byron, es el dolor abdominal. Y muchas veces debido a que no pueden expresar porque no tienen obviamente la suficiente comunicación, los padres y las madres sobre todo entramos en pánico y no sabemos qué hacer. Y ahí efectivamente pues los padres cometemos errores porque claro, la automedicación y los remedios caseros de la abuela. Pues bien, nuestro especialista, el doctor Neto, nos explica cuáles son estas. Hola, buenas noches y sean bienvenidas amigas y amigos televidentes al término de esta corta semana de sus cápsulas médicas Dr. 7 en su Noticiero 7, donde hemos tratado de revisar lo más importante que debemos conocer del dolor abdominal, sus características, sus signos de alarma y las diferencias para poder tratar a tiempo esta molestia. En ocasiones, los signos son tan significativos que el médico se da cuenta de inmediato de que el paciente necesita, por ejemplo, una cirugía. Les saluda su amigo el doctor Carlos Nieto de su centro médico MedInter y les invitamos a revisar nuestros contenidos en las redes oficiales de Ecuador TV. Esto es Doctor 7. Una vez que se establece un diagnóstico, se puede proseguir con el tratamiento para esa enfermedad. En ocasiones se usan medicamentos para reducir la inflamación o afectar la función de un órgano y así aliviar el dolor. Por ejemplo, las úlceras pueden tratarse con medicamentos que reducen la secreción del ácido estomacal y conforme va cicatrizando la úlcera, el dolor va disminuyendo. A veces es necesario realizar una cirugía para corregir el problema. El dolor causado por la colecistitis o la inflamación de la vesícula biliar generalmente se trata mediante la extirpación de esta, que se llama colecistectomía. Raras veces es preciso tratar el dolor con analgésicos y normalmente no deben usarse analgésicos simples como la aspirina o el ibuprofeno para dolores abdominales no diagnosticados porque podrían ocasionar otros problemas como úlceras. De vez en cuando los médicos recetan medicamentos diferentes llamados opioides o derivados del opio para el tipo de dolor abdominal, pero su uso puede conducir al estreñimiento y a otros síntomas abdominales. Otro abordaje consiste en usar medicamentos modificadores del dolor que cambian la manera en que las señales de este se procesan a nivel de la médula espinal y a nivel del cerebro. Entre los medicamentos más comúnmente utilizados para este fin están los antidepresivos como la amitriptilina, que pueden tomarse en dosis muy bajas para reducir los efectos colaterales al mínimo y presentar un poco o nada de efecto antidepresivo. En algunos casos, los médicos que manejan el dolor emplean bloqueos nerviosos para identificar y tratar el mecanismo del dolor. Entonces, vamos a recapitular los puntos más importantes ante el dolor abdominal. Y existen diferentes tipos: el dolor quemante, que puede ser debido a la gastritis, a la úlcera o al reflujo; el dolor de tipo cólico, que puede significar problemas en el intestino, como la diarrea o el estreñimiento. En mujeres puede deberse a cólicos menstruales y pueden aparecer en la zona del útero o la parte baja. También las punzadas o pinchazos causados por el exceso de gases o inflamaciones en el abdomen. Los motivos pueden variar desde situaciones básicas como exceso de gases hasta enfermedades más complicadas como la apendicitis o cálculos renales. Es así que el dolor abdominal se puede prevenir siguiendo una alimentación equilibrada, comiendo despacio y en cantidades moderadas. Todo esto ayudará a la digestión. Además, hay que controlar el peso haciendo ejercicio para ello. El estrés también puede afectar a todo el cuerpo, lo que puede provocar cólicos e inclusive náuseas.
Y recuerden, amigas y amigos, que es muy importante reconocer el dolor abdominal y saber qué debemos hacer y cuándo acudir para una valoración adecuada. Y nuevamente, agradecemos por su amable compañía a este espacio. Y no olviden que tu Centro de Especialidades Clínicas MedInter y en tu Noticiero 7 queremos que se sigan cuidando, mientras nosotros estamos atentos a tu salud. Muchísimas gracias al doctor Carlos Nieto. Efectivamente hay que tener cuidado con la automedicación y reconocer bien cuál es la causa de ese dolor abdominal. Ahora les contamos, amigos, Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, puso a disposición su cargo después de la publicación de una investigación sobre supuestas coimas para la construcción de la obra. Les tenemos los detalles cuando regresemos de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes, que bueno que nos acompañen esta noche. El proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación entrará por el Ministerio de la Ley, después de que se negara la moción presentada por Pierina Correa para allanarse al veto parcial del Ejecutivo. Tras esto, la sesión fue suspendida. Señoras y señores asambleístas, señor secretario, se suspende la sesión. ¡Buen feriado! A pesar de las protestas de los legisladores, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió la sesión 771 después de votar una moción de allanamiento a la objeción parcial a la ley de aborto por violación. Una buena tarde a las y los señores asambleístas. La moción presentada en una sesión previa por la asambleísta de UNES, Pierina Correa, obtuvo apenas 17 votos de apoyo, cuando para el allanamiento se requerían al menos 70. Ilegal es lo que acaban de hacer el día de hoy. Tenemos una moción preparada, incluso que había sido ingresada con fecha 5 de abril por parte del compañero. Al no seguir con la sesión, se dio paso a que se cumpla el plazo de 30 días dado por la ley para tramitar el veto presidencial que ingresó al legislativo el pasado 16 de marzo. Con la falta de pronunciamiento de la Asamblea, se produce un allanamiento tácito, con lo cual se acogen las observaciones del presidente respecto a la norma. Es decir, se iguala el plazo de 12 semanas para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación para mujeres tanto en zonas rurales como urbanas. Queda sentado que como requisito para el procedimiento debe haber una denuncia previa en fiscalía o, a su vez, una declaración juramentada de la víctima. También se amplía la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, incluso de hospitales privados. Edison Saavedra, Noticias 7. A propósito de Asamblea, los niveles de aceptación y credibilidad de esta institución están en su peor momento, en menos de un año de gestión. Esto llama la atención, según varios analistas y sobre todo miembros del Observatorio Legislativo, que plantea la falta de transparencia como uno de los factores que afectan a su reputación. Según el último reporte de la encuestadora Cedatos, el índice de credibilidad de la Asamblea es de apenas el 6,5%, mientras que la aprobación es del 11,5%. Más del 82% de la población califica su gestión como mala y muy mala, según detalla Perfiles de Opinión en su más reciente informe. Estos resultados negativos, a decir de Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo, son llamativos, pero no nuevos. Las asambleas han venido registrando un decrecimiento de aceptación. Desde el periodo legislativo 2013-2017 fue uno de los más altos, de hecho, llegó a bordear el 40% de aceptación y credibilidad. Sin embargo, el siguiente periodo legislativo, 2017-2021, llegó a tener aproximadamente un promedio del 12% de aceptación y credibilidad. Este rechazo ciudadano al trabajo parlamentario ha generado un prejuicio en la ciudadanía. Lo escuchamos la Asamblea Nacional y ya le damos una connotación negativa. Esto sería fomentado también con el mayor acceso a la información. Permite que el ciudadano sepa de primera mano y de forma más oportuna qué es lo que hace o no hace un asambleísta. Y esto sumado a los señalamientos por corrupción. Tiene que publicar, por ejemplo, Carolina, la agenda semanal de reuniones de los legisladores. ¿Con quién, en dónde y para qué? Y tampoco existe esta publicación por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero Espinel agrega algo más, la falta de transparencia desde las autoridades parlamentarias. Y recae en el tipo de representación que tenemos. A la larga, los partidos políticos tienen una responsabilidad acá. Carolina Basante, Noticias 7.
La Asamblea tiene una deuda con el país y debe rectificar, sugiere el consultor político Roberto Izurieta, de visita en nuestro país. Él ve con indignación la excarcelación de Jorge Glass porque dice que es una pésima señal para la comunidad internacional. Izurieta es un reconocido analista de la cadena de noticias CNN y docente de la Universidad de Washington. Reconoce que el gobierno hace sus mejores esfuerzos, pero el presidente no puede hacerlo solo, porque dice la legislatura no se ha puesto al nivel de las necesidades. Necesitamos profundas reformas y claramente el ámbito legislativo no ha contribuido y no hay muchos visos de que lo vaya a hacer. Entonces el presidente dice, bueno, hagamos una consulta para resolver estos temas. Por ello cree que la consulta es la mejor herramienta constitucional. Eso sí, la imagen del Ecuador ha quedado comprometida tras la liberación del sentenciado por corrupción Jorge Glass, pues su salida vía habeas corpus ha sido mal vista en el exterior. Le compete al sistema de justicia poner orden en la casa. Y si es que el sistema de justicia viene y dice es que no tengo instrumentos, entonces ahí es donde tiene que ir al legislativo y decirle yo necesito instrumentos porque esto ha sido una bofetada a la opinión pública. Yo como ecuatoriano puedo decir que yo siento lo mismo que siente la gran mayoría de los ecuatorianos, es indignación. Esa misma visión de impunidad y de inseguridad jurídica también se ve afectada, por ejemplo, con la no aprobación de la ley de inversiones. En todo país, cuando el presidente propone una ley, la Asamblea, el Congreso, tiene que hacer una contrapropuesta. Es decir, sí, de todos estos, no sé, 100 artículos, 20 nos gustan, estos 40 vamos a reformar y ponemos unos 20. Y ahí comienza el trabajo de un país. Pero eso de decir llanamente no lo hacemos, entonces es una clara señal de bloqueo. El Ecuador está en un camino de la recuperación, estamos haciendo gran parte de la tarea. Y todos tenemos responsabilidad, el sector privado, nosotros como ciudadanos, que hay un sector muy importante del Estado, que es el legislativo, que no ha hecho ninguna propuesta que diga no. ¿Qué tal esto? No se ponen de acuerdo ni siquiera en ponerse en desacuerdo. Una reforma política es importante y eso podría consultarse a los ciudadanos. Por ello, desde la mirada objetiva desde afuera, lo mira así. ¿Qué está discutiendo la Asamblea? Solo política. Nos ponemos de acuerdo en esto. Pero yo pregunto, un poco mirando desde afuera, el correísmo, ¿qué sostiene con respecto al empleo? Tiene muchos votos. ¿Qué ha hecho una propuesta? No, nosotros lo que creemos que para el empleo tenemos que hacer A, B, C y D, y aquí está nuestra propuesta. ¿Se suman o no se suman? Cero. De nuevo, la Asamblea tiene que hacer propuestas. Y gran parte de los problemas que estamos viendo es eso. El presidente estaría en la línea correcta de convocar a una consulta popular donde pregunte muchas cosas, además del tema económico. Podría ser también una reforma política, una reforma al sistema de justicia. ¿Es el hándicap, es el timing, como dicen los gringos? Yo no soy parte del gobierno, no trabajo con el gobierno. Mi contribución es porque conozco al presidente, le apoyé como ecuatoriano en la primera vuelta. Soy muy grato de tener el honor y el privilegio de considerarlo y que él me considere un amigo. Entonces, no tengo mayor información al respecto, pero si es que esa es una línea del proceso, pues bien, pero hagámoslo bien. Byron Galarza, Noticias 7. Y Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, puso a disposición su cargo después de la publicación de una investigación en España sobre supuestas coimas en la construcción de la obra. El Consejo del Directorio del Metro deberá decidir si acepta o no su renuncia. A través de este comunicado se conoció que Efraín Bastidas puso a disposición su cargo como gerente del Metro de Quito. Estos días después de que se difundiera una investigación del portal digital El Confidencial de España sobre supuestos pagos de sobornos de un consorcio para la adjudicación de un contrato de asesoramiento para la construcción de la obra del metro. Es un acto de transparencia, uno no está aferrado a un cargo. Bastidas afirma que su nombre no fue mencionado en la investigación y que la Contraloría realizó 2 exámenes de dicho contrato. Habiéndose dado ya 2 exámenes a ese mismo contrato y su adenda, no ha existido ninguna observación respecto a actividades de corrupción por parte de la Contraloría. Ahora la decisión sobre su continuidad al frente del Metro de Quito la tiene el Pleno del Directorio, quien decidirá si sigue en el cargo o será separado. Y si se convoca directorio, deberemos analizar a fondo si es que amerita que se acepte la renuncia o si no amerita
Bastidas deberá comparecer ante el Pleno del Consejo del Directorio el próximo martes. Según el concejal Bernardo Abad, la situación del gerente del metro no debería interferir en el proceso de licitación para la operación del sistema de transporte. Y por eso es que debemos analizar muy bien qué hacer, si es que aceptar la renuncia del gerente o no aceptar la renuncia del gerente, porque podría implicar un retraso en la obra y eso no puede darse. Alrededor de 7 empresas de Francia, España, Alemania, Brasil, entre otras, estarían interesadas en la operación del Metro de Quito. Esta licitación se conocería el 4 de julio. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos televidentes, que las empresas deberán pagar las utilidades del 2021 a sus empleados hasta este 15 de abril. Caso contrario, el trabajador podrá denunciarlo en el Ministerio de Trabajo. Se espera entonces que este rubro sea mayor al año 2020, año en que la economía sufrió un gran impacto debido a la pandemia. Hasta el 15 de abril es el plazo que tienen las empresas para el pago de utilidades que se hayan generado durante el 2021. Varias instituciones ya iniciaron con los pagos a sus empleados con algunas semanas de anticipación. En 2021 se repartieron $1.018 millones a los empleados por concepto de utilidades generadas en 2020, lo que significó una caída del 26% frente al 2019, producto de una contracción de la economía debido a la pandemia por el coronavirus. Se espera que con la reactivación económica estas cifras mejoren. Fue una gran caída en el 2020, casi 8 puntos. El año pasado solo crecimos el 4%. Este año se espera que crezca 3%, es decir, todavía estamos en proceso de llegar a las mismas condiciones que tenía el país en el año 2018. El Código de Trabajo establece el reparto del 15% de utilidades, el cual se dividirá el 10% para trabajadores y el 5% restante se entregará como cargas familiares. Expertos recomiendan que este dinero se puede invertir en varios sectores que se han recuperado durante el 2021. La exportación de camarón, que logró incrementar 20 o quizás hasta casi 30% de producción. El tema bananero en el año 2021 tuvo un comportamiento estable. En el caso de que el empleador incumpla con el pago de las utilidades, el trabajador deberá presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Las sanciones pueden llegar hasta 10 salarios básicos unificados por cada incumplimiento. Edison Saavedra, Noticias 7. Y dale, dale, y dale, Quito, dale, dale, y dale, que es el delirio de la afición. Muy bien, los fanáticos e hinchas del Deportivo Quito pues se van a poner más contentos, no solo de escuchar la canción de su equipo Verónica, sino porque además hay buenas noticias en esta casa. Precisamente, Byron, amigos televidentes, gracias a una alianza entre Ecuador TV y AFNA, los partidos del Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Pichincha serán transmitidos precisamente por nuestra pantalla, así que los hinchas ahora podrán disfrutar de estos partidos. Y este sábado, precisamente en señal abierta, a partir de las 11 de la mañana comenzará la previa del duelo entre el Cumburo y Cuniburo. Que el domingo 17 a las 11:30 se enfrentarán Deportivo Quito contra el Juventud. Todos los fines de semana, recuerde, el fútbol de Pichincha se juega por esta pantalla de Ecuador TV, el canal de la gente. Muy bien. Y ahora cuando regresemos les vamos a contar, amigos, temporal invernal pasa una factura alta en Sudáfrica. Ya venimos enseguida con el segmento de noticias internacionales. Hola amigos, en este jueves de bastante información les vamos a contar las 5 noticias del día, pero en 60 segundos. Comenzamos. El fundador de Big Money, Don Nasa, fue hallado sin vida en Amaguaña. Un hombre lo encontró a la entrada de su predio maniatado con una cuerda y con heridas de arma blanca. En otros temas, el gobierno anunció que pagará un incremento salarial para los docentes que fueron ascendidos en el nuevo escalafón. En total son 2.102 maestros beneficiados en esta primera etapa. Luto en el fútbol por la muerte del colombiano Freddy Rincón, quien falleció 3 días después de estar en estado crítico por un accidente automovilístico en Cali. El volante brilló en los 90s con su selección y en los mundiales de fútbol. En lo internacional, España investiga 3 casos de una hepatitis aguda de origen desconocido. La OMS declaró alerta internacional por este incidente.
Y en este feriado, la Contraloría advirtió que habrá controles para evitar que vehículos públicos sin permiso circulen por el país. También instan a denunciar el mal uso de estos bienes. Así llegamos al final de nuestros 60 segundos en el feriado. Para estar informado, siempre léalo en El Telégrafo. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. El gobierno de Ucrania afirma que logró impactar en el Mar Negro un buque insignia de la Armada rusa. Sin embargo, Moscú afirma que el navío portaba misiles y debió ser evacuado por un incendio a causa de detonaciones internas. Rusia afirma que un buque militar insignia fue impactado por explosiones internas a causa de la detonación de misiles a bordo. Sin embargo, el gobierno de Ucrania atribuyó el incendio a un ataque con 2 proyectiles. El crucero Moskva fue alcanzado en la zona de operaciones del Mar Negro con un misil antibuque Neptuno. El abanderado de la flota rusa sufrió daños importantes. Otras unidades de la flota intentaron brindar asistencia, pero el misil y una poderosa explosión de municiones volcó el crucero y comenzó a hundirse. Entre tanto, Rusia ha amenazado con desplegar armas nucleares si Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN. Un portavoz del Kremlin dijo que Vladimir Putin ordenó al ejército la preparación del reforzamiento de las defensas en las fronteras occidentales de su país. Y en Polonia siguen arribando refugiados desde Ucrania, cuyos testimonios develan el acoso de los constantes bombardeos y acechos de las tropas de Moscú. Ahora está llegando mucho equipo militar ruso a nuestra ciudad. Llegan en convoys, hacen redadas, iluminan nuestras habitaciones por la noche para asustar a la gente. Pero nuestra gente es muy valiente. Por otra parte, la Unión Europea planifica dar un duro golpe contra Rusia y afina un embargo a productos petroleros de esa nación. La prohibición en el rubro energético es sometida a consideración de los países miembros y se espera también por las adecuaciones de Alemania, uno de los integrantes potencialmente mayor impactados al implementarse la sanción histórica. José Pernalete, Voz de América. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades extendieron el uso obligatorio de mascarillas durante viajes dentro de territorio estadounidense. José Pernalete, corresponsal de La Voz de América, nos dice que esta medida se adopta cuando la nación supera los 80 millones de infectados por coronavirus. Nuevamente, el incremento de casos de COVID-19 enciende las alertas en Estados Unidos. Este miércoles, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades extendieron el carácter obligatorio de las mascarillas en viajeros que se movilizan dentro del territorio nacional. La medida se mantiene en vigor hasta el 3 de mayo ante el aumento de nuevas infecciones por una subvariante de Omicron. En la Organización Mundial de la Salud instan a mantener las condiciones de mitigación. Esta semana se reunió el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional COVID-19 y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Estoy de acuerdo en que lejos de ser el momento de bajar la guardia, este es el momento de trabajar aún más duro para salvar vidas. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado más de 80 millones de infectados por coronavirus a lo largo de la pandemia. Los expertos en salud pública indican que el linaje BA2 es más contagioso. En promedio, en el país ocurren diariamente más de 34,000 contagios. La misma base de datos contabiliza más de 985,000 muertes por SARS-CoV-2. El virus continúa evolucionando, simplemente no podemos permitirnos perder de vista este virus. Es muy importante. A medida que el virus pasa a la clandestinidad, debemos rastrearlo porque no sabemos qué regresa. En Filadelfia, las autoridades han ordenado la reinstalación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos cerrados, así como en escuelas, restaurantes y oficinas de gobierno para contener la ola de nuevos casos. Temporal invernal pasa una factura alta a Sudáfrica. Inundaciones en la zona costera dejaron cientos de muertos y varios daños materiales.
Durante esta última semana se produjeron numerosas inundaciones provocadas por las tormentas que azotaron la provincia costera sudamericana, KwaZulu Natal, dejando a 306 fallecidos y numerosas pérdidas materiales. Escuché un ruido como una tormenta eléctrica. Luego escuché el sonido de las paredes cayendo sobre mí y mi hijo. El primer ministro del territorio, Sile Kisalala, expresó sus condolencias a todos los familiares de las personas que fallecieron producto de esta catástrofe ambiental y se comprometió a brindar apoyo gubernamental a aquellos ciudadanos que perdieron su hogar. Este fenómeno meteorológico fue denominado como desastre provincial según las legislaciones del país. Lo que es muy difícil es que perdimos las vidas de muchas personas y sus casas fueron arrasadas. También las carreteras y puentes. Ramaphosa invitó a los ciudadanos a unirse como nación y ofrecer ayuda a aquellas personas que lo necesitan. No tengo a dónde ir, no tengo casa, no tengo nada. El Servicio Meteorológico de Sudáfrica alertó a los habitantes para que se mantengan en sus casas debido a que las tormentas pueden durar hasta el próximo fin de semana. Sudáfrica está sufriendo las consecuencias del cambio climático con lluvias torrenciales e inundaciones cada vez más intensas. Las autoridades esperan que la cifra de fallecidos aumente a medida que comiencen las operaciones. Un policía estadounidense sospechoso de matar a un afroamericano desarmado fue detenido. Mientras tanto, al cumplirse 50 días de la invasión rusa en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky insiste a Europa que deje de comprar petróleo ruso. Les contamos más detalles en el siguiente resumen internacional de noticias. En Estados Unidos fue capturado un policía sospechoso de haber matado a un ciudadano afroamericano el pasado 4 de abril. El altercado se produjo cuando el uniformado detuvo el auto en el que iba la víctima, lo que generó la discusión entre ambos. El hombre fue neutralizado por la policía, quien le colocó una rodilla sobre la espalda y le disparó en la parte de atrás de la cabeza, según recogen varios videos que fueron difundidos por la policía de Grand Rapids, localidad en donde se produjeron los hechos. Al cumplir 50 días de la invasión rusa, el presidente Volodymyr Zelensky sigue abogando por que Europa deje de comprar petróleo ruso, pues asegura que estaría promocionando la maquinaria militar del Kremlin. El gobernante ucraniano destacó que las tropas rusas siguen con actividad de ataque en el este y sur del país. Además, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó que Vladimir Putin, presidente de Rusia, es responsable de crímenes de guerra en Ucrania. Dos farmacéuticas informaron que la tercera dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech aumenta los anticuerpos en niños de 5 a 11 años, combatiendo la variante Omicron hasta 36 veces. Estos datos están sustentados por un muestreo científico en el que 140 niños fueron inmunizados por tercera vez, obteniendo un alto porcentaje de anticuerpos con la variante Omicron. De finalizar, Byron y amigos televidentes, que han pasado ya 110 años desde que salió del puerto de Southampton, en Inglaterra, el Titanic, el mayor transatlántico construido hasta entonces. A bordo viajaban 2.208 personas, entre tripulación y pasajeros, con destino a la ciudad de Nueva York. Revolucionó la industria naviera por sus instalaciones de lujo y las medidas de seguridad para convertirlo supuestamente en el barco más seguro del mundo. Sin embargo, 4 días después de zarpar, el 14 de abril, el Titanic chocó a las 12:20 de la noche contra un iceberg. Pasaron 2 horas hasta que el barco se posó en el lecho marino a unos 3.800 metros de profundidad. Allí quedaron sumergidas las dos partes en que se partió literalmente el buque. Sus restos, encontrados en el año de 1985, están protegidos por la UNESCO, pero como otros grandes tesoros, se están deteriorando. Algunos especialistas creen inclusive que entre el año 2025 y 2050 podrían ya haber desaparecido. Con esta nota relajante nos vamos. Recuerde que estará con nosotros el próximo día lunes, como siempre, a las 7 de la mañana. Disfrute de un buen feriado en familia con las medidas de bioseguridad sobre todo. Y que haya mucha reflexión a propósito, ¿no? En esta Semana Mayor, que haya mucha reflexión acerca de lo que somos en general como seres humanos. Que descansen, amigos televidentes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.